Bueno, el debate del penacho de Moctezuma es un debate antiguo y sin duda muy importante. El penacho de Moctezuma, pues, todo un debate del que yo no me puedo ocupar porque es tema como de especialistas. Por un lado la parte histórica, es decir, realmente es el penacho de Moctezuma, y de lo otro la parte técnica, ¿no? Si la circunstancia de la pieza, entendido que es de plumas, material complicado de su traslado y demás, ese, digamos, son partes técnicas importantes que de las cuales yo no me puedo ocupar. Yo más bien me referiré al peso simbólico que tiene esto. Yo creo que, por supuesto, son muchísimas más piezas las que están en el exterior, piezas patrimonio cultural mexicano que por muchas circunstancias están fuera, unas muy tempranas, otras tardías, y sigue. Lo más interesante llegó es que sigue habiendo un saqueo arqueológico, histórico, sigue, eso continúa. Creo que hay que tomar en cuenta que México y muchos otros países de América Latina están viendo un proceso como de resignificación de lo propio, muy evidente, y me parece muy importante. Y entonces este debate habría que inscribirlo ahí. En los últimos 20 años probablemente México ha vivido un vuelco y concretamente la Ciudad de México. La memoria cultural más profunda, antigua de la ciudad de Tenochtitlan cada vez está más presente. Es una cosa muy, muy peculiar que se abrió muy cercanamente con la aparición de la Coyolxauhqui en el centro histórico, y después de eso, bueno, ahora tenemos una suerte de sobrevivencia de la antigua ciudad de Tenochtitlan que se está apareciendo por todos lados. Esto es una cosa muy peculiar. Entonces, ¿qué significa el penacho de Moctezuma? Pues es un elemento más que le da como terrenalidad a todo eso. Apareció el Templo Mayor, ahora se supone que han aparecido también el Calmeca, y ha aparecido otros palacios y estos espacios importantísimos. Cada vez es más frecuente que los edificios de la zona más céntrica tengan ahora la posibilidad de que se pueda ver parte de lo que eran antiguamente. Nuestras ventanas arqueológicas ya son de uso común, incluso hasta en la catedral ya las tenemos. Eso no existía hace 10 años. Ahora tenemos esa circunstancia y en general un florecimiento en muchos sentidos, que por suerte no es solamente un asunto de restos arqueológicos, restos materiales, sino también de grupos sociales. La Ciudad de México es hoy expresión de un montón de grupos sociales que tienen en este punto, en lo que se refiere a la identidad étnica y la identidad antigua, mexica, una cosa así, una gran preocupación. Tenemos muchísimos indígenas que han llegado a la ciudad y que antiguamente lo que sucedía es que la ciudad los disolvía, o disolvía una buena parte de su carga cultural. Ahora ya no. Los últimos 10 años podemos apreciar que aquellos que no enseñaban la lengua a sus hijos por razones de la visión para proteger a los hijos, ¿no? de sufrir burlas, etcétera, ahora se está revirtiendo. Ahora tenemos un fortalecimiento identitario, cultural, étnico, en su comida, en su manera de vestir, en sus celebraciones. La Ciudad de México tiene ya no sé cuántos años celebrando la Guelaguetza, de tantos oaxaqueños que están aquí y están haciendo la Guelaguetza en el Zócalo. Bueno, han ido cambiando, pero esto es una expresión nueva. Y bueno, aquí en todo ese terreno, el imaginario en torno al penacho en particular, porque podría hablarse de muchísimas otras piezas valiosísimas que están en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en muchos otros lugares. Hay muchas otras cosas tan valiosas como el penacho, pero el penacho en particular ha concitado un interés muy peculiar porque terrenaliza, ¿no? Es la persona, ya no es solamente una representación de Quetzalcóatl o alguna otra cosa. Es una persona, es Quetzalcóatl, es Moctezuma, el emperador, el todopoderoso emperador del México antiguo, el que está ahí, ¿no? El penacho representa esta personalidad. Entonces yo creo que esa es la particular importancia. Ahora, ¿qué hacer ante una cosa así? Bueno, es muy complejo.
Esto ya involucra políticas internacionales, porque por supuesto no es solo México el que está en esa circunstancia. Muchos otros países desde hace mucho tiempo han pugnado porque hay un trato mucho más adecuado, mucho más al mismo nivel, ¿no? Y que estos tesoros que están en todas las grandes capitales del mundo desarrollado, regresen. Esta es una demanda mundial. Por supuesto, entonces no es un asunto de México solamente. Yo pensaría que en tanto no se logren las condiciones para que se dé este gran debate, que tendría que ser un escenario internacional, se pudieran pensar en cosas que, entendiendo que esto es un hecho simbólico, pudieran acercarnos a esto. ¿De qué manera el penacho puede regresar simbólicamente, independientemente de la cuestión técnica a la que sea referencia? ¿Cómo podemos hacer que esté presente? Sería muy interesante abrir espacios de debate del penacho. Ya de por sí, hay gente que tiene mucha idea de esto, pero socializarlo. Me parece que aquí todo lo que se refiere a cuestión artística, a performance, a educación, a material gráfico, a video, todo esto sería el escenario inmediato. O sea, veo difícil que se pueda hacer las cosas de tal manera que impliquen, salvo que hubiera una negociación muy particular, por el hecho mismo de que el penacho tiene una fuerza indudable. Yo estaría porque pudiéramos explorar cómo hacernos el penacho. Sí sería muy costoso que los mexicanos fuéramos a verlos todos a Viena, pero puede haber otras maneras. Ya tenemos un penacho, una reproducción del penacho en el Museo de Antropología. Por cierto que es muy interesante pararse un momento y ver lo que la gente opina. Ahí se ve por qué es tan importante el penacho. Sí hay una fuerza particular en el penacho, independientemente si haya sido o no ciertamente de ese personaje. El imaginario en torno al penacho es muy poderoso. Entonces, pues yo estaría por la idea de que pudiéramos hacer muchas cosas en torno a esto. Habría que buscar también una fecha adecuada. Ya pasó la gran fecha del 5º centenario, pero sigue habiendo muchas fechas. La Ciudad de México hoy está en una condición en el que, como parte de este proceso de fortalecimiento de la identidad étnica, está en mejor condición. Tal vez tiene que ver con la recuperación, por ejemplo, también de la lengua, de la antigua lengua. Hoy tenemos mucho más conciencia de los elementos del náhuatl con los que convivimos todo el tiempo. La ciudad está plagada en los espacios, pero está plagada también en el habla, en la comida, en muchas prácticas y de muchas maneras. Entonces, no sé, el penacho puede ser un magnífico pretexto para pensar cómo la memoria india de esta ciudad se fortalece, cómo le damos un alcance mayor, que tiene que ver con todo eso. O sea, el penacho no solamente como un objeto en sí, sino como expresión, como muestra de ese México que está resurgiendo. A mí me parece que podríamos pensarlo así, más allá de su existencia física, que es muy importante, pero su existencia simbólica como un elemento del que sí podemos apropiarnos. Y ya, eso no necesitamos ningún permiso, ni ninguna transformación de las leyes internacionales para hacerlo. También pasa por reconocer que estos países se quedaron con piezas que saquearon de los lugares a donde estuvieron ocupando por un tiempo, en algún momento histórico. ¿Esto pasaría por un proceso también de justicia histórica? ¿O cómo verías este proceso en este contexto en el que las piezas están fuera de los países originarios y se tiene que dar toda una pugna legal, diplomática para la devolución de esto? ¿Sí pasa por este reconocimiento de la dominación y de los países que fueron dominados? Claro, es un asunto de colonialismo, de pervivencia del colonialismo. Por ejemplo, no tenemos esa es la información que tengo, no sé si haya cambiado, pero creo que no tenemos ningún códice pictográfico maya. Todos están en el exterior. Son muy pocos y todos están en el exterior. No tenemos. Es increíble.
Pero hay muchísimas más cosas. Bueno, hay toda decía que no es una historia solamente antigua, ¿no? Sigue habiendo hasta profesiones, una profesión de saqueo, ¿no? Y mecanismos por medio de los cuales se alimenta un mercado ilegal de piezas arqueológicas y de otros elementos culturales, que tiene también que ver con el saqueo de piezas de especies animales de extinción, etcétera, etcétera, de saqueo, de colonialismo. Es un tema de colonialismo. Entonces, por eso, siendo una pelea de esta dimensión, la clave está en fortalecer la parte de conciencia, que es paralela a la lucha legal, de conciencia, por ejemplo, en esta ciudad. ¿Cómo le buscamos un lugar al penacho? Ya. ¿Cómo lo convertimos en un elemento de debate? Y lo llevamos a los planos. Por ejemplo, ¿qué tienen que decir las comunidades de la Ciudad de México que estarán emparentados? ¿Qué tendrían que ver los Moctezuma, los descendientes de los Moctezuma que están ahí, ¿no? ¿Qué tendrían que ver también el resto de la población indígena, para la cual el emperador, a pesar de la contradicción que esto pueda significar, en términos de que era un ente dominante, digamos, con todo lo que eso implica, un gran cacique, un gran emperador, todo lo que implica en términos de sometimiento a otros pueblos, sin embargo es parte de esa realidad antigua que fue aplastada por el colonialismo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hablar de esto, no? Yo creo que es un magnífico pretexto para que lo pensemos cómo darle el sentido anticolonialista a un proceso educativo no necesariamente formal. No estoy hablando de que se meta en los programas de la SEP, en la secundaria, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Desde los museos, desde las ciertas prácticas, por ejemplo la danza, ¿no? Hay muchas cosas que están ligadas a esto. Por ejemplo, esto que hoy se está retrabajando del perfil, que hay un interés enorme de Tenochtitlan abajo. Ahora hay estudios súper pormenorizados, pero también está la otra parte, la parte viva, ¿no? Que ahora hay muchos grupos que están trabajando en torno a esto, como esta resignificación del llamado sitio de la noche triste, ¿no? Del árbol de la noche triste. Bueno, ahora hay proyectos en torno a eso y hay muchas más cosas. Bueno, ¿cuál es el papel del penacho en todo eso? El penacho es representación contradictoria, porque de un lado es el emperador que mantenía en un puño un poder inmenso sobre muchos pueblos, pero del otro es representación del México antiguo. Entonces las dos cosas entran a debate. Yo creo que nos puede servir mucho. Me parece que es un magnífico pretexto y el que lo hagan artistas me parece completamente congruente. Puede ser la manera. Dado que no va a ser fácil tener el penacho, digamos, por lo tanto, ni por las leyes, ni por lo técnico, sí podemos apropiarnos del penacho, mucho más de lo que hasta ahora hemos hecho. Porque esfuerzos ha habido muchos en torno a esto. Bueno, convirtamos el penacho en ese símbolo de expresión de una mayor conciencia de México todo, pero particularmente de aquí, de la ciudad. Porque de aquí era, ¿no? Él era el emperador de Tenochtitlan, que está acá abajo. Está abajo, caminamos sobre esa realidad todavía. Una buena parte de los capitalinos tenemos esa referencia cada vez más clara. Tú eres una de las personas que ha estudiado o que ha tenido mucha cercanía con movimientos indígenas o campesinos. De alguna manera, este sector, pues, en todo el mundo ha estado vilipendiado y digamos, menospreciado. El penacho hace referencia también a esta parte histórica que tiene que ver con los pueblos originarios, los pueblos campesinos, pues de alguna manera de allá vienen, ¿no? ¿Tú crees que todo esto forma parte de un debate que también hoy se tiene que se puede recuperar o que se puede tomar como pretexto? Es muy sugerente lo que dices, estoy completamente de acuerdo. El penacho de Moctezuma tiene elementos ecológicos, tiene una expresión del hombre naturaleza. Claro, no es la mejor que tiene las plumas de un ave, ¿verdad? Pero nos permite tener el puente hacia eso, ¿no? Hacia la representación del hombre como parte del hombre ave, ¿no?
el hombre que se quiere apropiar de la cualidad, de la cualidad de la naturaleza, que es una visión distinta, no es una simple explotación, ¿no? Es una visión de integración. La potestad de gobernante, la potestad de Tlatoani, tiene que ver con cualidades de esas aves, ¿no? De la belleza y del saber, que es el sentido del conocimiento. Bueno, ahí hay un concepto del mundo, pero también tiene que ver con la civilización que lo creó, ¿no? Entonces, bueno, está el maíz, ¿no? Está una manera de entender hombre-naturaleza, está una manera de entender la vida. Entonces, probablemente habría que pensar al penacho de Moctezuma como suma de conocimiento, como filosofía de la vida, como manera de interpretar y de entenderse. Digo, salvando la contradicción de que se trata del emperador, que sostenía su poder en un puño, ¿no? Aquí hay que recordar la anécdota esa de Cortés le pregunta a uno de los grandes caciques en su camino hacia el centro de México, y le pregunta que si él es súbdito de Moctezuma. Y el tipo se le queda viendo a Cortés y le dice, bueno, ¿y quién no lo es? Y bueno, pues es que eso, Moctezuma es una expresión extrema de un momento de Mesoamérica. Por eso es tan importante. Entonces yo creo que sí se podría entender así. Por ejemplo, en esta ciudad, ¿qué hacemos con el maíz? Ya se nos perdió el sentido que eso tiene para nuestra vida. Decía que el penacho de Moctezuma, como síntesis de un proceso civilizatorio en un momento determinado, es también puente para elementos que hoy están debilitados en todo México y en la ciudad. O sea, porque si de un lado hay un proceso de redenización o de fortalecimiento de la conciencia étnica, del otro avanza lógicamente la presencia de la transnacionalización de la alimentación, del cine, etcétera, de los valores y de las prácticas culturales que tenemos. O sea, están los dos elementos al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué no lo convertimos en el penacho de Moctezuma, habitado por aves, pero habitado por un sentido de la agricultura, por un sentido de la naturaleza, por un sentido del agua que hemos perdido? Entonces, es un gran proceso educativo, debe ser un gran proceso educativo. Decía que hay ciudades en el oriente en particular, estaba leyendo en torno a cómo se cultiva el arroz, ¿no? En grandes ciudades. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso civilizatorio. Entonces los muchachos tienen que saber qué es el arroz, porque el arroz generó esas culturas que tienen 3000 años. En nuestras circunstancias, que nuestra cultura, la larga duración, fue interrumpida y subsistieron elementos, pero bueno, esto nos debiera tratar de dar el paso hacia eso, hacia esa continuidad, esa larga tradición cultural que tiene que ver, por ejemplo, con el maíz. En la ciudad es probable que muchos muchachos no tengan la menor idea de qué es el maíz y dónde se da, que no vienen con flex, no. Es probable que la ignorancia es enorme en torno al maíz, a pesar de que está ahí presente de muchísimas maneras. Bueno, tenemos una expresión del poder del México antiguo, que uno puede pensar que eso era palabra, que eso era práctica, que eso era formas organizativas, que eso era ceremoniales, que eso era comida, que eso era unidad de salud, etcétera, etcétera. Entonces pongámosle al Moctezuma, y a Moctezuma como hombre que representa una sociedad. Hagamos al Moctezuma que tendría el penacho, pero hagámoslo con todas las cosas que debe ser. No estaría nada mal un gran performance para inventar al Moctezuma, que no sé si sea el real o no, si correspondía, pero podemos inventarlo. Estamos en una circunstancia a buen recaudo para poder hacer cosas con eso, porque sí es patrimonio, está allá, pero es patrimonio de la humanidad y es patrimonio de los mexicanos. Y bueno, convertámoslo, más que en una discusión de dónde debe estar solamente, que yo sí creo que debe estar aquí, hagámoslo, utilicémoslo para lo que tenemos que fortalecernos, como parte de la humanidad y como
como una civilización, como elementos de una civilización, que a diferencia de esas orientales que se han mantenido la continuidad, aquí se interrumpió en una buena medida. Pues no sé si nos quieras contar, no sé si todo el contacto que has tenido, tu conocimiento sobre los diversos grupos de concheros, ¿no? Cómo algunos tratan de preservar la tradición, Sí. Como los diferentes escenarios, porque puede servir, ¿no? Bueno, este asunto de los danzantes, por ejemplo, concretamente, no es de extrañar que una de las fuerzas sociales que han estado atrás de la pelea del penacho de Moctezuma, de un lado han sido intelectuales, pero del otro han sido gente que no necesariamente tiene una formación académica, sino son militantes culturales, que son los concheros, los danzantes. Esta danza es muy antigua, hay muchísimas historias, es asombrosamente fuerte, y así como lo que hablaba hace un momento del proceso de fortalecimiento identitario, una de sus expresiones es el fortalecimiento de la danza. De tal manera que hoy tenemos muchas expresiones, es muy difícil, digamos, dar una sola idea, es muy compleja la danza. Tenemos de un lado lo que es la danza tradicional, que está enmarcada en muchos pueblos. Por ejemplo, he tenido oportunidad de conocer un poco en Tepetlixpa, que es uno de los corazones, en el Estado de México, por la zona de Mecameca, que es uno de los corazones concheros de México. Son muchos más, pero ahí fue uno de los más importantes, de cómo es una tradición donde ellos tienen clara conciencia de más de 100 años, de cómo nació y cómo se ha ido heredando, un proceso más bien rural, a un proceso ya más urbano, que en los últimos 50, 60 años ha tenido lugar. Bueno, en los últimos 10, por ejemplo, la famosa celebración que hacen en septiembre, que es una peregrinación que parte del centro, ellos ubican los 4 puntos, y el centro es Tlatelolco. De Tlatelolco hacen un recorrido a la villa de Guadalupe, que es uno de los puntos cardinales, que es una de las más importantes. Hay muchas, pero esta es una de las más importantes, y ahora son miles que traen penachos parecidos. Pensar en miles de personas que hacen esto es un fenómeno cultural muy intenso. Esto es muy reciente, el tamaño, la dimensión del fenómeno. Si uno pregunta quiénes son, pues hay campesinos, hay gente que viene de pueblos, pero ahora también hay químicos, abogados y todo tipo de personas urbanas. Ya es una mezcla poderosa. Bueno, también hay gente de Los Ángeles, hay güeros, es una diversidad, ha tomado una fuerza notable este fenómeno. Y ellos son, como fuerza social, una de las que más claramente identifica el penacho como parte de ellos mismos, porque ellos poco buscan esta misma indumentaria. Todos ellos están emplumados, todos tienen diferentes tipos digamos, de lujo, de atavío, que tiene que ver con las plumas. A veces traen hasta completa un águila, un cotorro. Me ha tocado ver mucho tipo de aves, tienen la misma fascinación, digamos, que la que se expresaba entonces. O sea, están emparentados culturalmente con esto, encuentran en el penacho un elemento de identidad muy particular. Y por eso ha habido muchísima movilización de ellos en torno a este asunto. Entonces, bueno, yo creo que ellos tendrían que estar presentes en todo eso. Ellos han transformado el penacho de Moctezuma en 1000 penachos diferentes, en miles de penachos diferentes. Ellos están innovando el penacho todo el tiempo. O sea que aquí está el penacho de Moctezuma. En la práctica tenemos el penacho de Moctezuma, sin duda. Está expresado de miles de maneras así. Me tocó ir a una peregrinación con gente de Milpalta hace algunos años, y hay una parte de la experiencia que me resultó magnífica. Íbamos de noche, porque hay que partir de noche en ese caso, es largo y complicado el recorrido. Entonces llevábamos linternas, porque hay que por montañas, y bueno, si no llevas la lámpara pues es complicado. Entonces llegamos a un punto alto, van más de 10,000 personas en esa peregrinación. Entonces llegamos a un punto alto, y con la gente que me iba guiando me dijo: voltea. Entonces vi cómo serpenteaba, ¿no?, la línea con las lámparas de noche, y me dijo: mira, eso es para que entiendas una cosa. Nosotros somos Quetzalcóatl,
esto es Quetzalcóatl. Y lo vas a ver mejor cuando lleguemos a Chalma, porque ahí nos vamos a poner las plumas. Pero ahora es solamente el recorrido, pero Quetzalcóatl somos nosotros caminando. Era un muchachito el que me dijo eso. Claro, no creo que lo haya sacado, es una expresión ya muy elaborada. Y de hecho al otro día cuando vi cómo cambian las cruces y se ponen las plumas, en verdad es un espectáculo increíble. No son todos, ya no son los 10,000, son los concheros. Ya no son la masa, sino es una expresión más definida de esa masa, que son como los militantes extremos del asunto, que son los concheros, que es una visión religiosa, pero es una visión también sociológica, filosófica, etcétera, etcétera, muy peculiar de México, y no solamente el centro, es cada vez más amplio, pero aquí está el corazón, sin duda. Entonces eran Quetzalcóatl, ahora sí con todo y la pluma. Entonces, por eso digo, el penacho de Moctezuma está repartido en esta herencia, ya está ahí, está operando, y por eso pienso que podemos hacer muchas cosas con el penacho ya, con él y sin él, porque así ha sido ya, porque ya está, y es también performativo, es un ceremonial, ¿no? Los penachos en México son parte poderosa de un ceremonial y que la gente le pone el máximo interés. Solamente pensemos en lo que cuesta los penachos para la persona, cuánto cuesta cada pluma y cuántas tiene, para darse una idea de lo que representa para las personas. Es muy poderoso. Estamos hablando, en esa marcha, que van más de 1,000 personas, todas ataviadas de esa manera, está invertido en términos económicos una fortuna. Pero eso es lo de menos. Lo que está invertido en términos de tiempo, en términos de aspiración, en términos de imaginario, es mucho más poderoso que lo económico, por supuesto. Bueno, eso es la razón que nos hace pensar en que eso tiene sentido. Tiene sentido porque es parte de esa realidad. Si no hubiera nadie que hiciera eso, pues entonces realmente es una discusión estéril. Mejor que se quede allá, bueno, está bien cuidado. Pero no porque es esto, porque es una vida, es una cosa real, es una cosa actuante en esta realidad concreta de aquí. Ya lo has dicho, creo que con mucho detalle. Sin embargo, pues ya como para cerrar, ¿por qué sí sería importante que estuviera de vuelta el penacho? Has tocado todos los aspectos que tiene, las implicaciones que tiene su regreso, y en términos generales, ¿qué implicaciones comenzaría como a tener su retorno ya en México? Bueno, porque pertenece aquí, porque es parte de una cultura, porque el que esté en otro lado es expresión de un despojo, porque es una injusticia histórica. Por todo eso, porque creo que el mundo merecería un trato diferente entre los países desarrollados y los países pobres, como el nuestro, porque sería un ejercicio de democracia en un sentido mucho más profundo, en el que no solamente el penacho, sino muchísimos de los bienes que están concentrados en los países que han podido hacerlo porque tienen los recursos y que deberían estar mejor repartidos. Es como parte de la distribución de la riqueza. Es patrimonio de la humanidad, pero también es particularmente patrimonio de los mexicanos, y de los mexicanos, de los descendientes de ellos, que están vivos, muchos está aquí. La Ciudad de México tiene una presencia indígena muy fuerte, bueno, es esencialmente de aquí. Por eso creo, porque es un asunto de justicia histórica la que estaría, y un asunto de colonialismo. Pienso que no solamente, por supuesto, el penacho, tendría que ser un flujo de riquezas distinto, ¿no? ¿Por qué tenían derecho de llevarse las cosas de Grecia, ¿no?, a Inglaterra? ¿Y por qué tenían derecho de llevarse las cosas de aquí a Estados Unidos o Alemania? ¿Dónde están, no? ¿Por qué? No creo que tuvieran derecho, porque no podemos convalidar ese hecho, no podemos convalidar ese hecho de despojo como un dato dado, aunque lo justifiquen ahora de muchas maneras, ¿no? Por eso creo que no, que lo correcto es que debería estar aquí. Muchas gracias.